Soy artista, violinista, homosexual y ateo. En mi familia no hay nadie realmente que sea artista o que se dedique al arte. Yo crecí en un lugar de costumbres correctas, de hecho, un hogar evangélico. Y crecí en una casa de mujeres también. Estaba mi mamá, mis dos hermanas. Mi papá siempre estaba trabajando al final. La familia a veces le causa problema que uno sea músico. ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a tener carro? ¿Cómo vas a pagar la casa? ¿Cómo vas a mantener a tus hijos? Al final mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí antes de fallecer. Yo empecé con música clásica, de hecho, una doctrina clásica. Una disciplina pesada, ¿verdad? Te da coraje y bravura. A los 18 años yo dije, voy a ser artista, voy a ser violinista, músico. Sentí que era como un llamado, la verdad. Uno estudia vida, o sea, música. Tienes que salirte de tu casa y vivir por tu cuenta. Pues viene el estilo de vida de un artista de Ernesto Tegucigalpa. Que trabajar, trabajé de todo. Fui bartender, fui músico de calle. Me mudé al centro y empecé a vivir la vida en el centro, ¿verdad? Me recuerdo bien que entré a ese edificio de pisos amarillos y dije yo, esta va a ser mi nueva casa. Un edificio de los años 50, hermoso. No tenía computadora, celular, nada. Y para escuchar música lo que tenía que hacer era tocar sencillamente. Y ahí es cuando me doy cuenta de que la ciudad tiene un ruido particular, una frecuencia extremadamente baja. ¿Vos sentís que todo vibra, entra por la puerta, que entra por los pasillos y que te pasa el cuerpo? No sé si tal vez los músicos somos más sensibles a ese tipo de cosas. No podía estudiar horas. Incluso los vecinos me decían, maestro, estuvo genial. Yo soy un hombre difícil, de hecho, soy una persona muy enojada. Imposibilitado para trabajar con un jefe. Estaba desesperado. Y así fui a dar a un colegio. Yo, trabajando en un colegio católico. Yo entré con nuevas ideas, o sea, yo dije así como, esta clase es arte, porque el arte no lo puedes reprobar, vos no puedes decir está bien o está mal con una nota. Y les empecé a enseñar sobre el Renacimiento, la Edad Media, el periodo barroco, y les dije, ¿saben por qué 2013? Porque hace 2013 años existió una persona que se llamaba Jesucristo, que empezaron a contar el tiempo a partir de él. Me hacía pasar por católico. Ah, ya entendieron, dijeron. Ya entiendo. La música clásica realmente es un estilo de vida, no solo es un periodo particular. Vos la asumís y eso cambia el concepto que vos tenés de belleza, por ejemplo. Y de ahí es el fundamento, creo que de la técnica mía y ahora lo que hago con mi instrumento. Tengo una anécdota que una niña vino y se quedó parada frente a mí con su bolsita con agua. Miró que otras personas me colocaban dinero en la caja. Entonces le causé tanta impresión que también ella me puso mirando que mi caja estaba más llena que la de ella. Y yo quedé así como en shock. Me causó bastante impresión porque dije, realmente la música conmueve y te da un poder sobre las personas, hipnotizás. Al final somos como magos los músicos. Dentro de mi vida está el drag. Maquillarte, usar tacones, pestañas, telas. Esto se llama drag. No diría que es una rebeldía porque ya normal soy rebelde. Pero me encanta divertirme y me encanta eso, el drag. Es un alter ego. Es más una burla o una caricatura de lo que para la sociedad considera ser mujer. Tenemos una idea bien noventera de lo que es la Tegucigalpa. Porque los jóvenes se van. Y cuando vienen, no vienen a querer revolucionar porque piensan que no se puede. A mí me importa lo que pasa en mi ciudad y lo que yo voy a hacer por ella. Y si es una declaración política, salir con tacones y con pestañas, con peluca, lo hago. Es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacerlo y puedo hacerlo. No va a salir. Ay, no, Andrea.
Lo de mi concierto de hoy es compartir. Me voy a abrir a las personas. Voy a hablarles acerca de mi vida a través de la música. De esa vibración baja que escuchaba. De esas peleas en las calles. De esos carros. De esos días en las cantinas. De todo. ¿Tenés una idea de qué es hacer música en la ciudad más peligrosa del mundo? Tenemos delincuencia, corrupción. Yo ya no la considero tanto así. Hay esperanza, creo. Pues, gracias. Para hacer arte en Tegucigalpa definitivamente necesitas huevos, como dicen. Y tomártelo en serio. Sentir pasión. Como Me siento como la reina Perú. como vestir bebé, pero Dame un pico. Porque uno espera que su música sea transmitida para todos, para todo tu país. Pero no es fácil, o sea, hay un asunto de dinero de por medio. Y sumarle eso, la cultura de inmigración que tenemos, de que vos no podés ser exitoso en Honduras. Vos tenés que irte al extranjero porque aquí un músico no vive de la música. Aquí te vas a morir de hambre.